Hola a todos, ¿cómo están? Estamos hoy con la escritora colombiana Lina Parra Ochoa, Lina María Parra Ochoa, que acaba de publicar en Argentina su libro La mano que cura. Es el primero que sale en Argentina, ¿no? Sí, sí, sí. Vos tenés anteriormente 2 libros de cuentos y ahora esta novela. Eh, ¿Cómo fue tu inicio en la carrera literaria? ¿Cómo fue que se te dio por los libros, por comenzar a escribir? ¿Y cómo llegaste a dedicarte a la escritura? No, pues lo de que me dé por el lado de los libros, pues toda la vida. Mi papá desde chiquita, mi hermana y a mí como que nos enseñó a leer y nos cultivaba la lectura y nos leía, entonces digamos que eso siempre fue como parte del panorama y desde chiquita empecé a escribir. Entonces yo creo que en ese sentido mi vida nunca no he escrito, pero ya sí hay como un momento en el que creo que a veces uno sí decide, bueno, voy a intentar hacer esto en serio a ver qué pasa, ¿cierto? Y ahí fue que pude publicar mi primer libro de cuentos. Tengo 2 libros de cuentos antes de esta primera novela y, y creo que es como una decisión que no se da una sola vez, sino que se tiene que estar dando constantemente. O sea, uno como que un día dije, bueno, no, yo me voy a aventurar a ver, me gané un concurso acá en Medellín y eso me permitió publicar el libro, pero también, bueno, escribir otro es otra vez decidir como, hey, esto es en serio, pues yo sí quiero darme la pela a ver si esto funciona, ¿cierto? Entonces, digamos que es como varias veces intentando constantemente hacerlo. Y bueno, hola, se me olvidó saludar. De entrar de derecho a la pregunta, se me olvidó saludar y agradecer por la invitación. Ah. Em, ¿Qué recordás de esas primeras lecturas con tu papá, esos primeros libros? ¿Qué cosa? ¿Qué Perdón. recordás de esas primeras lecturas con tu papá, Ah, esos primeros libros? no, eso yo hablo mucho de eso, vieras, porque eso para mí fue muy importante. O sea, él sobre todo nos leía, había un libro aquí pues en Antioquia que se llama El Testamento del Paisa, que recogía un montón de leyendas, de historias, de cuentos, de un montón y él nos leía mucho ese libro y ese libro está escrito en paisa, o sea, como el acento pues de acá y en voz. Entonces él hacía todas las voces, entonces para mí es sobre todo como más que un montón de libros específicos, es el ritual alrededor de sentarnos a escucharlo. También nos leía cuentos de Tomás Carrasquilla, que pues es un escritor muy importante de Colombia, pues. Em, y también mi papá, pues, tenía como una pelea ahí contra la pereza, entonces él me pagaba para que yo leyera. Entonces ahí, como, no sé, me compraba los cuentos de los hermanos Grimm o cualquier cosa, y entonces por página él me pagaba 10 pesos, entonces yo iba y le mostraba que me había leído tantas páginas, entonces él apuntaba al final del libro y me pagaba. Y así hubo como un pequeño momento en el que también la lectura fue negocio. Mirá, tengo a mi hijo que tiene 16 años que quiero que lea y no lee, está siempre con la Play. Me parece que le voy a robar la idea a tu viejo y le voy a empezar a pagar por página. Pues Bueno, ya te quedaría muy caro. me saldría caro decir sí. Y no, pero siempre al final es barato. Si lee es barato. Si no lee, sí es carísimo. Generalmente se dice que cuando escribís una novela es como que te graduaste, si antes estuviste haciendo cuentos y todo. Pero me parece que a mí me gustan mucho más los cuentos. Me parece que el género como cuento es más redondo, que soy muy amante de los cuentos y de hecho en Argentina tenemos una tradición de cuentistas muy grandes. Eh, ¿Por qué se da esa transición del cuento a la novela? Yo estoy de acuerdo con vos. A mí me gusta también más el cuento y leo más cuentos y sigo escribiendo cuentos, pues. Esto a veces a mí me da como hasta mal genio, porque entonces, claro, es muy clásico, escribió 2 libros de cuentos, entonces ahora sí escribe la novela, y yo soy como, fue pucha, no, simplemente fue coincidencia, porque, porque esa historia que yo cuento en La mano que cura está desde antes también, o sea, cuando yo
terminé más las posturas que en mi primer libro de cuentos, hablando con mi mamá, porque esos, los dos libros de cuentos también tienen elementos muy como autoficcionales que incluyen a toda mi familia, entonces también aparecen los mismos personajes de la mano que cura en los cuentos. Entonces, hablando con ella de algún cuento, empezamos a conversar y ella me dijo algo y de ahí se me disparó la idea que ahora es la mano que cura. Entonces, no fue para mí como una graduación o como salir a otro, ¿cierto? Como a otro nivel, sino que se dio así, o sea, esa historia empezó a cocinarse en la cabeza y yo, no, eso es más largo que un cuento, entonces me fue yendo, pero ahora, por ejemplo, estoy tratando de, pues estoy ahí luchándole a otro libro de cuentos y me parece que es bacano, pues, saltar, porque las prácticas son distintas. Es más, hay, para mí un gran cuentista es un cuentista que en una par páginas te contó una cosa y te dejó ahí sembrado y uno se acuerda de ese cuento más que se acuerda de novelas súper largas. La otra vez, hablando un poco del cuento, me dio ganas de hablar del cuento. Hay como varias tradiciones. Están aquellos que respetan el canon y el cuento es esto, o un poco más moderno está lo que decía Piglia, de que tenés dos historias, una que hace descansar la historia principal. Después, por otro lado, hablaba con otro escritor argentino hace poco, y que está por sacar un libro de cuentos dentro de un par de meses. Y hablando de cómo surgió ese libro de cuentos, me dice, no, la verdad que era entre novela y novela, yo quería escribir y lo que me salía, y salían los cuentos. No quiero romper el canon, no quiero hacer nada, fue lo que me salía. En tu casa como cuentista, ¿qué es lo que buscas? Ve, yo creo que em, yo soy, si algo soy, soy una escritora como intuitiva. Es decir, yo sé que yo no tengo un interés intelectual enorme por entrarme a desentrañar, pues entonces que el cuento es esto o es aquello, o entonces que si tal teoría, o si, y tengo la peor memoria del mundo, entonces yo no te puedo citar a vos a nadie, entonces es todo lo malo porque no sueno como, no puedo apoyar mis argumentos con los argumentos de otros ni nada. Pero a mí lo que me pasa, tal vez por la manera en la que yo llegué a la literatura, que fue a través del cuento, es que a mí me salen cuentos. Y de hecho hace poco escuchaba a Alejandra Camilla en una entrevista decir eso, que se le aparecía, pues se le salían cuentos. Y a mí me pasa eso, entonces es muy frustrante porque no es eh, un asunto como, todo oficioso, entonces yo me siento y analizo y digo, no, pues es que esta historia necesita ser un cuento. No, yo me siento a escribir en una libreta y me sale una idea y luego la copio en el computador y ve un cuento, se apareció. Pero me parece que también ahí hay como un oficio no consciente, ¿cierto? O sea, como que en el constante hacer, en el constante leer, en el constante escribir, se coge también un oficio que tal vez no es el oficio más intelectual, ¿cierto? Entonces, a mí la verdad no me interesa si mis cuentos son o no son vanguardistas, si mis cuentos siguen o no siguen el... No, a mí lo que me interesa es sacar como una historia que yo lea y diga, bueno, sí, está bien, me gustó y sigo mi vida. Pues es como que simplemente tenía que sacar una cosa de adentro y ya. Hay profesores que dicen que uno cuando escribe es inspiración o horas de culo en silla. Eh, ¿qué tipo de escritora te identificas más? Yo creo que, pues yo no gasto horas sentada porque me da pereza, pero, por ejemplo, cuando yo doy talleres hablamos mucho de la inspiración. Y yo realmente creo que el cliché de que la inspiración te pille trabajando es un cliché por algo. Es decir, a vos se te puede ocurrir la idea más maravillosa del mundo, pero si no tenés como la destreza manual de la escritura para escribirla, esa idea no te sirve para absolutamente nada. Entonces la inspiración sola, pero también conozco gente que gasta horas sentado trabajando porque están insistiendo, pero les falta un yo no sé qué, no sé en dónde, y entonces escriben cosas que uno dice, bueno, bacán, pero que no hay como esa malicia, no sé, yo siento que es como una mezcla de más que las horas sentado, para mí es horas pensando. O sea, yo estoy en la calle y estoy pensando en esto, en un pedazo de mi cabeza estoy pensando en lo que estoy escribiendo, entonces veo
Y yo, uy, eso me sirve, entonces lo apunto. Pues eso para mí tal vez sean las horas sencillas, como simplemente estar consciente de que escribir sucede mucho también afuera del momento en el que uno se sienta a teclear o a escribir. Cuando comenzabas a escribir, ¿tratabas de imitar a algún escritor? No, pero es inevitable. O sea, yo creo que, pues, aparte de mis textos de niña, pues de 7 años, horribles, pues unos cuenticos ahí. Por ahí a los 12 años yo me creía pues Sir Arthur Conan Doyle, entonces yo escribía como muchos cuentos así de policíacos y detectivescos, pero los ponía como en Colombia y pues acá había ya, tema para eso, para investigar demasiado. Y después, un ratico, pero de eso fue una de las primeras lecciones que yo aprendí en un taller de escritura, un ratico chiquito me cogió ventaja Gabriel García Márquez. Y entonces, pues claro, uno colombiano y leyendo de hijo de madre señor tan teso, entonces uno se le pegan los vicios. Y estuve en un taller, el único taller en el que he estado, y ahí aprendí cómo a identificar eso, como, hey, bacano que, o sea, que te alimentes de Gabriel García Márquez, pero no podés escupir lo mismo que él ya escribió. Entonces, como a identificar, ah, ve, acá estoy haciendo un gavismo, suerte, y lo quito, ¿cierto? Y empezar como a matar al padre un poquito, ¿no? Claro. ¿Leíste el libro que se publicó este año de Gabriel García Márquez? ¿No? ¿No lo No, querés leer? no existe, no, Ah, no, ok, ok. Muy bien, ya está la respuesta. no, no, no. Vamos. Mi mamá se lo leyó y no le gustó, entonces yo confío en ella. Ok, bien, bien, bien. Yendo al libro, La mano que cura, ahí me dieron dos sensaciones, ¿no? Que se pueden ver como dos tipos de historias. Eh, una que puede ser la clásica historia del duelo y otro, el camino del neófito hacia la iniciación. Eh, Vos planteaste estos dos caminos, simplemente a mí se me ocurren como lector que trata de hurgar un poco más. ¿Cómo fue eso? Está muteada. Allá. Ahí está. Eh, es un poco lo que te decía ahora. Em, yo fui, la novela empezó como con unas imágenes y como sobre todo la imagen de la maestra y la niña. Y en un pueblo antioqueño, y a mí como que me obsesionaba eso, y las brujas siempre han sido pues un tema, y en mi familia también, entonces como un deseo de hacer algo ahí, pero no le encontraba una historia, ¿cierto? Como que pues sí, una señora y una niña, brujas, súper bueno. Cuando se me aparece la pregunta por el duelo, que es otra que como que me persigue a mí, yo creo que uno escribe como constantemente de ciertas cosas que lo obsesionan a uno. Ahí es entonces donde como que lentamente, y eso a mí me frustra porque yo lo digo a posteriori y suena como que, wow, está súper planeado, pero realmente eso es como una cosa que se va dando uno sin saber mucho cómo, y es como que, ah, bueno, entonces el duelo me permite un punto inicial porque el duelo es un final y de ahí algo más tiene que seguir, ¿cierto? Entonces, alrededor como de ese dolor tan ya pues como humano de la pérdida, empecé como a hilar la vida de estos personajes. Entonces dije, ah, ya, entonces como en mi cabeza ya todos estos personajes existen, entonces si Iván muere, pues Soledad, que es su esposa, que era la niña, pues entonces ahí ya hay una historia que puedo ir contando a la vez que cuento la de las hijas, como que alrededor del duelo sí empecé a hilar ya la historia de la novela, la trama como tal. Y entonces ahí aparece lo que vos decís, que yo no lo planeé como un viaje de iniciación, pero claro, era eso, o sea, es como terminar unos procesos y empezar otros insospechados, pues, o inesperados. Pero fue como también yo descubriendo eso a medida que escribía la novela, porque yo escribí la novela en orden, pues en el orden en el que, en el, que la lee el lector, yo la escribí así. Entonces también yo iba como, ¿para dónde voy? Como un poco. Pero Me gustó mucho esta decisión que tomaste de cambiar el narrador en el presente y en el pasado. A mí como lector me ayudaba mucho a comprenderla. qué bueno, porque sí, a mí me gusta saltar un montón
Y a Sí. veces sí me pasa que no entendí yo, ay Dios mío. Entonces, entonces sí me toca, sí quería como que fuera muy distinto, o sea, que los personajes fueran distintos, los tiempos, pero también entonces listo, voy a narrar de maneras distintas para, como que además me permitía jugar de otra manera con los personajes. Soledad y Ana Gregoria tienen una historia como más aventuresca. En cambio, Lina es como más introspectiva porque pues se le acaba de morir el papá y le están pasando estas cosas raras. Entonces a Lina como que le pasaban menos cosas exteriormente. Todo estaba pasando más como en su psique. Entonces pues, la primera persona me servía un poquito más para eso y la tercera persona para lo otro. Yo hice un juego con los nombres. No sé si salieron a propósito o no, cómo se fueron dando. Pero primero me llama la atención Ana Gregoria. Ana Gregorio. Aunque vos pones al principio del texto que te basás en un hecho, no sé si es real o no, pero que para la ficción funciona como un hecho real. Vos pones Ana Gregorio, o Gregoria, que es la jefa de todos los magos. A mí me hizo acordar al Grimorio. ¿Sí? Y empecé. Dije, oh, está motivada de vuelta. Estás, el Grimorio. Después le enseña a Soledad, que Soledad es el puente a Lina, que casualmente se llama como vos. El camino iniciático es algo solitario. Después ahí tomé. El esposo de Soledad es Iván. Iván, en hebreo, que es el origen, es Dios es misericordioso, la misericordia de Dios. A la vez, Soledad tiene la hermana Esperanza, que le da una esperanza. ¿No? Y a la vez Lina tiene una hermana que se llama Esmeralda, la piedra preciosa de los alquimistas. Todo ese juego hice con los nombres. Decime si estoy en Pero pedo. la hermana de Lina es Estefanía. Estefanía, ay, no, chao. Ay, ya. Anoté mal. Puta, se me cayó todo el argumento. Tendría que buscar qué es Estefanía. No importa, déjalo, pero más o menos ahí Sí, dice. está bueno ese, no, nunca no lo pensé así, ahí sí me Ah, parece bacano, como en la lectura otras personas también conversan con lo que uno escribe y le salen con cosas a uno que, no, la verdad, em, los nombres vienen de los personajes de los cuentos. Yo, desde ok. que hice Malas Posturas empezó con un cuento que yo escribí hace más de 10 años, sí, que era sobre la muerte de mi abuelo. Y cuando lo escribí, dejé los nombres. O sea, dejé el nombre de mi abuelo, mi nombre, normal. Y empecé como a escribir unas historias que en Malas Posturas surge de una intención mía y como medio incómoda de querer contar muchas de las historias de la infancia de mi mamá y no saber cómo, que de hecho eso termina apareciendo en La mano que cura un montón de esas historias. Pero Malas Posturas viene de ahí, entonces empiezo como a robarme los personajes de mi familia para hacer una especie de autoficción que los incluye. Entonces, Iván es mi papá, Soledad es mi mamá, Estefanía es mi hermana en la vida real, Ok. Esperanza existe, José, el papá de Soledad existe, o sea, toda esa gente existe, a Ok. muy pocos les cambio el nombre y se me empezaron a volver unos personajes en la cabeza, entonces ya no les podía cambiar el nombre, o sea, ya no podía decir, no, bueno, entonces Iván se va a llamar, no, ya se jodió, es Iván. Entonces, obviamente con mucho respeto, pues, y como si yo digo, no, tal vez en este personaje voy a hacer algo que no es tan chévere, entonces, pues, cambio el nombre o altero cosas, pues, pero entonces en la novela, esos personajes existen ya en ese universo que yo tengo y en los dos libros de cuentos existe Soledad, existe Iván y también les van pasando cosas, no necesariamente las mismas. Por ejemplo, en un cuento Soledad muere e Iván es el que queda vivo y tiene como que lidiar con ciertas cosas. Entonces, ahí voy como haciendo, yo en estos días me dijeron que el multiverso y yo dije, sí, es como un multiverso ahí de gente. Em, pero sí es los nombres de la gente que, pues, de mi familia. Ah, No mira, había visto eso otro. me fui a la nube. Yo cuando Sí. leí Ana Gregorio dije, ah, acá está el Grimorio. Yo dije, ya está, estoy descubriendo la piedra filosofal. No, nada. Nada que ver con eso. Después cuando hay un montón de rituales, hay un montón de cosas que suceden ahí,
que supongo que hay mucho de imaginación, ¿sí? Pero también hay puntos que tienen que ver con la magia, qué sé yo. Un poco la magia es modificar la naturaleza a tu conveniencia. Ujú, Y que la puedes usar bien, la puedes usar para el mal, y tenés personajes como Soledad, que es bastante turrita, digamos, bastante malvada, o que no tiene esa cuestión tan santa. ujú. Después la Teresa Lina que no, que va con más cuidado. Eh, ¿Cómo te viene esa cuestión de la magia? No sé, en tu sociedad la magia está muy presente. Pues, por un lado, o sea, digamos que la exploración de la brujería para mí viene de dos lados súper opuestos. Uno, de las películas gringas. Pues yo desde chiquita, cualquier película gringa con brujas, sobre todo brujas, más que magos, es el asunto de las brujas, a mí, pues ahí me tienen, de ahí soy. Pero por el otro lado está como toda la superstición y la sabiduría popular de aquí, de Colombia. Sí. Yo hablo específicamente, digamos, de la zona de donde soy, de Antioquia, porque pues, cierto, es como las costumbres que más conozco. Eso sigue siendo muy fuerte en todas partes. Yo además, este es un tema que un poco desde la educación no formal, yo doy cursos sobre historia de la brujería Ah, qué bueno. y en toda Latinoamérica. O sea, yo allá cuando fui a Buenos Aires, pues lo primero que hice fue ir a una santería a ver, a comprar muñequitos de Umbanda, pues, o sea, Contame eso eso. no, Ahora, contame eso. Veniste a Argentina. Después seguimos con el libro. sí, ¿Cómo sí, que fuiste a buscar cosas de Umbanda? A ver, ¿de dónde viene claro, eso? porque como es un tema que me interesa Sí. y que estudio y que doy clases como desde un lado un poco más académico, ¿cierto? Entonces, igual me gusta ir a, no sé, un poco fetichista, como tener ¿cierto? Entonces quiero tener San la Muerte y tengo el Gauchito Gil, entonces me fui para allá, para el, ¿cómo se llama? Como el altar, no, pues sí, como el lugarcito que tiene ahí por Chacarita. Ujú, Em, Sí, sé como que hay una, ya no me acuerdo, la tengo ahí marcada en Google Maps, como por el centro hay una santería grande que me parece muy chévere y ya he ido 2 veces y me compro ahí unos Belcebú o cualquier cosa bien rara porque yo tengo un altar como muy ecléctico, cuando he ido a México, voy a México, pues compro cosas allá también y de la santería venezolana que acá en Colombia hay un montón también. Entonces tengo ahí como un medio altarcito viajero ecléctico de cosas. está bien, si vamos a pedirle, pedimos a todos. Alguno va a cumplir. Sí, sí, exacto, Hay un escritor exacto. argentino, es un periodista, Reinaldo Sietecase, que escribe policiales, y él se dice agnóstico o ateo, y Ujú. también tiene armado un altar en su casa con todos los santos que va encontrando por el camino. Y capaz que tiene que ver con eso. Sí, no, a Eh, mí es como una cosa de interés desde muchos lados, entonces también pues, como que empecé a armar un altar sin querer y ya ahí va todo grande, todo bonito. ¿Te interesa la historia de estos santos medios díscolos o porque te interesa la brujería? Digamos la brujería como curiosidad o como fuera. O sea, la brujería, a eso es a lo que iba, como que aquí se practica mucho también Ok, y la gente incluso mucho bajo cuerda, pues vos ves gente que nunca en la vida te admitiría, pero después en la privacidad sí tienen una bruja, un brujo, van a consultar yo no sé quién, entonces eso está muy, vos entras a un negocio acá y ves en la puerta los amuleticos en contra de, cierto, como de las maldiciones entonces eso está todavía muy en la cultura popular, pero muchas veces por el catolicismo y otras veces como porque la gente piensa que eso es inculto, entonces está medio oculto, pero yo crecí en una familia donde mis tías, mi mamá y mi abuelo, pues les gustaba mucho eso. Entonces, para mí era como normal, como que a mí me parecía lo más de interesante, porque claro, la figura de esta idea de poder tener poderes siempre como que me ha parecido muy bacana. Entonces, y también como los lugares grises de repente que se despiertan en la propia moralidad cuando tenés poderes, ¿cierto? Que es un poco lo que le pasa a Soledad y por eso a mí me gusta mucho ese personaje, porque ella no le importa tanto como lo que está bien y lo que está mal,
sino que claro, a veces se cruza al lado oscuro porque puede y no le importa. claro. Em, a ver, estoy por abrir la librería física dentro de unos días. Ahí. Recomendame un amuleto. Un amuleto, Sí, bueno, aquí se usa mucho, pero está como difícil de encontrar. Una herradura de caballo encontrada. ok. Eso se usa mucho, pero tiene que ser encontrada, ¿cierto? Ahí se Una complica. cosa que es pues clásica, digamos, de las plantas mágicas en Latinoamérica es la sábila, la sábila colgada del techo, como la sábila puede sobrevivir mucho tiempo como aérea, entonces colgar un gajito de sábila, pues como de penca, no sé cómo le dirán en Argentina, y como de aloe vera, Ok, bien, sí. es Eso, que sí, aloe vera. Bien, bien, bien. eso, de colgar, por ejemplo, aquí en Antioquia se usa mucho eso, que se cuelga del techo esa mata para Ah, mantener el lugar como qué buen limpio. dato. Lo voy a Ujú. hacer, ¿eh? También me gusta que haces un juego entre la ciencia y la brujería, ¿sí? Me gusta la parte que hablas de Newton como el último gran mago. Eh, pero en definitiva también, ¿hasta qué punto la brujería no es un conocimiento al que el saber científico todavía no pudo acceder? Porque hace un tiempo atrás, quizás, hablamos 200 años atrás, cosas que hoy que son científicas se veían como brujería. Mm. ¿Nos contás un poquito de eso, sobre todo en la parte de Newton? Pues mira, mi creencia con respecto a eso también es como muy, soy más científica que cualquier otra cosa. No digo que no existan cosas que no podamos explicar. Creo Ok, que queremos embutirle explicaciones a muchas cosas y por eso sale un montón de historias, de leyendas, de que esto es brujería, pero realmente es como a veces una pereza explicativa. Pero igual, claro, cuando uno le gusta un poquito la historia de la ciencia, se da cuenta que la ciencia y la magia han estado así. Pues eso se dividió apenas hace muy poquito y entonces cuando yo era chiquita, una vez mi papá me leyó un texto en donde era como una pequeña nota biográfica sobre el gusto de Newton por la alquimia. Entonces, y decía esa frase, como que Newton era el último gran mago. Entonces ahí me quedó como rondando esa frase, viste que, o sea, para mí escribir creo que es eso, es como coleccionar un montón de cosas y cosas que uno recogió hace 25 años y de repente para lo que uno tiene acá al frente, eso le sirve y es como saber ir por él y como yo tenía este personaje de Iván, que era como el personaje racional, el de la ciencia, y él muere, y quería un poco jugar a esta idea de que la brujería y la ciencia son como dos caras de una misma moneda, entonces esa referencia de Newton como el último gran mago pues me caía como de perlas porque muchas personas asocian a Newton pues como con, cierto, como un científico que trajo unos grandes cambios como a la historia de la ciencia, pero el man lo que estaba era encerrado por allá buscándole códigos a la Biblia y tratando de hacer un montón de cosas que en este momento nos parecerían la pérdida, no, y que incluso en su tiempo les parecían la pérdida de tiempo más grande del mundo. Entonces, como jugar con eso para el personaje de Iván y llenar como su biblioteca con estos libros sobre ciencia y sobre el espacio, me parecía importante como ese contraste que realmente termina siendo como tal vez esto puede ser dos caras de un mismo asunto, pues como lo de las dos manos, la mano que cura y la mano que mata. es buenísima eso. Una parte que me gustó, pero me gustó muchísimo, dije, ah, mirá vos. Em, cuando Lina está ordenando la biblioteca del padre, que empieza a seleccionar libros, dice, los que me voy a quedar, los voy a ordenar distinto para que cuenten otra historia. Me pareció hermosísimo eso. ¿De dónde surgió esa idea? No sé, siempre he pensado mucho en los libros, pues acá se ven algunas de mis bibliotecas. Yo le heredé eso a mi papá, como esa acumulación toda loca de libros. Y me gusta como ver en las casas de la gente sus libros y las historias que van contando, cómo la gente organiza los libros. Entonces yo sí tengo como alma de bibliotecaria, entonces yo tengo categorías, mis libros están por categorías temáticas y alfabéticamente organizados, si no, yo no puedo existir, pues
porque yo tengo que poder encontrar un libro mío como en una biblioteca de verdad. Entonces, como que para mí el asunto de organizar los libros es importante. A mí me raya mucho cuando yo tengo amigas como más diseñadoras y artistas y organizan sus libros por colores y a mí eso no, no puedo. O sea, es como qué clase de ser humano hace eso. Entonces, como encontrarse un libro cuando lo quieres buscar, pues, cierto, como que siento que ahí hablamos de nuestras personalidades también en cómo ponemos los objetos, en este caso los libros. Bien. También tocas un poco el racismo. eh, y el machismo también. Antes del racismo, a mí me hizo acordar mucho en la historia. Yo hace 20 años era bibliotecario en una universidad de ingeniería y justo también se daba electrónica. Eh, y era toda una, eran hombres directamente cursando. Y había por año quizás una mujer. Eh, y ahí vos mostrás el machismo de un profesor. ¿Cómo se vive en la sociedad colombiana hoy día eso? El racismo hacia la negra. Sí, yo, o sea, creo que esos temas aparecen porque están también ahí en la vida de uno, pues alrededor. Lo del machismo surge como de anécdotas que yo escuché a mujeres de generaciones anteriores y ni siquiera de la generación de mi mamá, o sea, una amiga mía que tiene 55 años y le pasó que cuando estaba en clase el profesor directamente pues dijo que básicamente ella estaba ocupando el puesto de un ingeniero. Em, yo creo que eso sigue pasando como en todo lado, o sea, hemos logrado muchas cosas y a la vez, o sea, no es como un avance uniforme, ¿cierto? Se logran unas cosas, se normalizan unas cosas. Yo voy y doy clases en la universidad y la mayoría de estudiantes universitarios en este momento son mujeres, pero claro, vos seguís viendo que ciertas carreras son más para hombres y que, por ejemplo, hay una idea de que las humanidades son blandas, entonces las humanidades están llenas de mujeres, pero entonces las ingenierías está lleno de manes, ¿cierto? Entonces ahí uno ve como, ah, listo, estamos en la universidad, pero también todavía hay un montón de, digamos, como de paredes más sutiles que toca seguir como enfrentando. Eh, Pienso eso y bueno, y lo del racismo, para mí eso es un tema delicado, no era como mi objetivo decir, pues yo voy a hacer acá la postura antirracista, pero es algo que también, pues o sea, yo he crecido con eso, o sea, he crecido con el racismo en Colombia, que somos un país muy mezclado y a la vez heredamos un montón de pensamientos terribles, pues. Y lo que pasó ahí fue que Ana Gregoria está inspirada en una profesora de mi mamá que era una mujer negra. Entonces, cuando yo me la imagino como una mujer negra en el pueblo específico en el que creció mi mamá, que era un pueblo de la zona de Antioquia que es mucho más blanca, pensé como, pues claro, la vida de ella no debió haber sido una vida fácil en ese lugar, pues porque ella estaba sola, en un pueblo donde era la única mujer negra, en un pueblo de gente como en Antioquia había una historia de donde muchas familias trataron de preservar como la raza y el apellido español, entonces se casaban mucho como entre primos para conservar como el apellido y las tierras, y hubo mucha endogamia, y de hecho en Antioquia hay varias como enfermedades particulares de esta zona y un alto índice, por ejemplo, de enfermedades mentales, y hay una mutación específica del Alzheimer solamente de acá, que se llama el gen paisa, que es horrible. Es un Alzheimer que en 5 años te mata y es un Alzheimer temprano y es hereditario. Y todo eso surge de esa historia de endogamia de la región. Entonces, claro, es como este personaje, esta mujer negra, le va a tocar inevitablemente vivir un poco como aislada del pueblo donde vive, pues, y eso aparece en la novela, pero tampoco era mi objetivo como volver una novela de denuncia de eso, porque no me interesa, pero hacerme la loca y poner a Ana Gregorio a vivir en ese pueblo sin que le pasara nada también era un poco iluso, pues. ¿Sabes qué hay con el Alzheimer? Yo una época estuve estudiando un poco, se me había ocurrido ir
a recorrer monasterios para ver la forma de vida que se llevaban ellos, los monjes, y escribir algo y trasladarlo a la vida común. Y en esas investigaciones encuentro que hay un estudio que se llama Estudio de las Monjas, que se hizo en Notre Dame, en Estados Unidos, donde dice que había monjas que tenían 90 y pico de años, que habían donado sus cerebros para los estudios, y una vez fallecidas, cuando estudian los cerebros, tenían como si fuera Alzheimer súper avanzados, pero nunca se le habían despertado. Entonces dice que ese tema, esa cuestión de la meditación, del trabajo intelectual, disipa el Alzheimer, que no te lo despierta. Es un estudio que se hizo en más de 100 monjas o algo así, fue rarísimo. Sí, quiero hablar un poco de la literatura colombiana, de las escritoras de tu generación. Hay una generación de escritoras muy potentes que hacen unos libros excelentes. Lorena Salazar Manso, se me fue el nombre, El asedio animal, la escritora Vanessa Vanessa Londoño, Londoño. Vanessa Londoño. Ahora tenemos a vos. ¿Cómo ves el panorama literario de tu generación? Colombia tiene una tradición literaria grande, ¿no? Pero digo, en tu generación. a mí me gusta, me parece bacano de repente encontrarse uno como ve, hay un montón de cosas que hace 20, 25 años como lectora era mucho más difícil, sobre todo encontrar en Colombia gente de nuestra edad que estuviera publicando, y eso que ya no estamos jóvenes, pues, pero, pero sí, era mucho más, yo siento que hubo como un hueco todo raro ahí generacional. Entonces me parece bacano que también estén pues como publicando más mujeres, que siento que era un movimiento que estaba gestándose en diferentes partes de Latinoamérica, sobre todo México y Argentina, y que acá siento que tal vez se tardó un poco más, pero claro, están apareciendo también escritoras y escritores de debajo de las piedras y como más atención a lo que está pasando, y eso siempre me va a parecer bueno. Yo, como te decía ahora, yo soy como una escritora de la intuición, entonces me cuesta a veces pensarme como parte de una generación, pues porque más allá de que escribimos a la vez, no siento como no, entonces es que temáticamente están, pero claramente que sí hay unos intereses y unas preocupaciones que desde la lectura se pueden hacer, como se puede hilar, como unas lecturas de a esta gente de esta generación está haciendo estas cosas así, así, pero creo que yo trato de no pensarlo tanto como como, no sé, como que el mundo como de los escritores trato de no pensarlo, como bueno, esto es un mundo inventado para otra, o sea, que cumple otras funciones, pero yo no le paro Igual muchas bolas. yo no creo mucho eso de que los escritores se piensen tanto así como lo mencionas vos, sino que son como el emergente de la sociedad de cada momento, de un momento histórico, de un momento social. Qué sé yo, en Argentina pasa que hay mucha escritura, pero hay mucha escritura del yo. Que la escritura del yo no está mal, pero ya cuando la escritura del yo pasa a ser un posteo de Instagram me hincha bastante. En cambio, veo de otros lugares de Latinoamérica, de Chile, de ustedes en Colombia, como que exploran otras temáticas. Y me pasa esto que decís vos, que no creo que sea una temática pensada, sino que surge. Eh, y ahí me pregunto yo, ¿qué, qué escritores te formaron? ¿Qué lecturas te formaron para en un momento empezar a leer esta realidad? A mí esa pregunta siempre me corcha, ¿cómo se dice? No sé cómo responderla. Okay. Porque, porque quisiera como, pues que me formaron, puchas, que dependiendo de cuándo, ¿cierto? Yo te podría decir, me formó Tomás Carrasquilla, que es este escritor del que les hablaba, que ha sido considerado como costumbrista antioqueño, pero realmente es mucho más que un escritor costumbrista antioqueño, pero me formó Virginia Woolf. Pero claro, como en unos momentos, yo siento que son como esos momentos de formación de la vida. Entonces yo me encuentro una habitación propia de Virginia Woolf a los 15 años y eso fue como que me hubieran pegado una patada. Igual que a los 10 años me leí El regreso de Sherlock Holmes y me cambió la vida.
Y entonces, claro, no son como escritores que tal vez uno pueda decir que directamente me formaron en la manera en la que yo escribo, pero pues fue lo que me formó, pues así, ¿cierto? Entonces como que Gabriel García Márquez, pues es una cosa impresionante, como muchos latinoamericanos en la juventud, ¿no? Entonces leyó Cortázar, pues cierto, como que hay unas, y yo siento que hace como varios años, cuando yo estuve, hace más de 10 años, estuve haciendo una maestría en Holanda. Y en esa maestría, a mí lo que me pasó fue que empecé a pensar en cómo en ser analfabeta. Porque en Holanda, pues básicamente yo era analfabeta, porque yo no sabía holandés, ni me interesaba aprender, no me iba a quedar allá. Entonces yo entraba a una librería y no podía leer. Y eso como que me corrió un poquito como, hey, estás dando por sentado esto, y eso me despertó como una sed por leer, que creo que se me había dormido un poco. Y ahí empecé a comprar libros por internet, pero a buscar escritores latinoamericanos vivos. O sea, me empecé a preguntar quién está vivo, pues, porque no hacemos sino leer gente muerta, pues sobre todo cuando uno empieza a leer, o en el colegio, o el canon universitario, es pura gente que está muerta. Entonces ahí empecé a leer gente viva y a descubrir un montón de escritores que ya son, digamos, pues, como decir Guadalupe Nettel, Juan Cárdenas, ¿cierto? Como escritores de esa generación. Y creo que ahí también fue como un momento de formación en donde yo me interpelé las maneras de la escritura propia, ¿cierto? Porque también son esos escritores que te van diciendo como, mira, que también se pueden hacer estas otras cosas, no estás sola en tu pregunta lingüística por ejemplo, escribir como hablas, que eso es una cosa que a uno le coge, pues le hacen dar miedo cuando le están enseñando a escribir, o escribir en coloquialismos. Y yo leía literatura argentina, eso estaba lleno de argentinismos, y yo, pues entonces, ¿por qué ellos sí pueden hablar como así y yo no, Las Vegas, entonces yo también? ¿Cierto? Como que siento que más que unos específicos fue empezar como a leer gente que estuviera viva y haciendo cosas. Eso digamos que hace por ahí 12, 13 años me marcó mucho. Esto marcabas ahí de escribir como uno habla. Eh, yo no sé si está tan mal, porque acá en Argentina tenemos escritores como Roberto Art, Osvaldo Soriano, que en su momento fueron un poco desnostados por el canon literario, eh, diciendo, no, si es como hablan. Y hacer una ficción usando el lenguaje coloquial tampoco es tan sencillo. Y que termine siendo una obra literaria, ¿no? Sí, a mí me interesa como ese ritmito que tiene la gente cuando habla, y sobre todo el ritmo que conozco, porque hay unos ritmos que uno no conoce, uno identifica, pero lograrlos escribir para que otro los escuche es lo difícil, ¿cierto? Mi novela en particular no es una novela que está escrita en un lenguaje muy local, pero sí tiene ahí un montón de localismos, que de hecho fue interesante porque ahora que estaba mirando la traducción al italiano, los dejaron como en cursiva, como en español en cursiva, como, yo no voy a traducir, y me pareció perfecto, es como, sí, deje eso así quieto y no se ponga a traducir porque no hay traducción. Entonces, ya a mí me gusta eso, yo creo que me gusta también leer escritores que escriben así, que no les da miedo como usar expresiones particulares, locales, escribir como la gente habla, como que eso me permite escuchar otros ritmos de otros lugares. ¿Te costó mucho encontrar el tono de la novela? Porque tenés dos narradores, entonces digo, son dos tonos distintos que hay que encontrar. Mm, ¿Cómo lograste? Es que yo creo que es que yo hago trampa, porque como yo conozco a esta gente, Ah, claro. entonces, pues la conozco de dos maneras. Yo conozco a mi mamá de la vida real, y entonces cuando Soledad, la adulta, habla, así habla mi mamá. O sea, mi mamá me dice a mí culicagada, porque eso es como una forma muy de acá, de Antioquia, como de llamar a los niños, y ya se le queda pues mi mamá se le quedó, y podemos estar grandísimas, mi hermana y yo, nos va a decir culicagada. Em, y entonces, claro, tengo como esa trampa de que a ella la conozco, pero también lo que te decía,
esos personajes ya existen en mi cabeza porque ya llevo 2 libros de cuentos creciéndolos. Entonces no fue tan difícil como, ay, ¿cuál es el tono? Creo que la decisión más consciente que tomé fue esa de la que hablamos ahora, de los narradores, para diferenciar yo también, como permitirme juegos distintos, como Lina es más introspectiva, y en cambio con Soledad y Ana Gregoria yo quería que se viera mucho ese mundo de afuera, el pueblo, los hechizos que ellas están haciendo, ¿cierto? Como la realidad material que la rodeaba, que en Lina es un poco más, como más sosegado, pues, ¿cierto? Yo no hay, ahí no me gasto tanto tiempo como describiendo lugares y cosas, y, aunque también pues. Entonces creo que esos tonos están un poco ahí, pero entonces la trampa es que yo también ya tengo que matar un poco a esa gente o cambiarla de alguna manera, ¿cierto? Como para un texto que estoy escribiendo ahora, quisiera poder tener otro, como otro registro distinto, a pesar de que Lina aparece por ahí, para que no se me vuelva siempre lo mismo. ¿No tuviste alguna contradicción interna cuando le pusiste Lina al personaje? No, no, yo siempre digo que yo soy como una vampira de la gente que conozco. Entonces yo vampirizo nombres, historias, personalidades. Y Lina surgió, Malas Posturas, que es el primer libro de cuentos, ahí aparece Lina. Y yo decidí, el cuento Malas Posturas es un cuento sobre mis enfermedades, que son algunas, varias. Entonces, cuando yo escribí ese cuento dije, no lo voy a escribir en primera persona porque queda como muy lastimero, ¿cierto? Como, ay, primero yo, segundo yo, mira esto y me duele y pienso, no, lo voy a escribir en tercera persona para que Lina salga de mí y ya sea como un personaje que no soy yo, pero me sirve que se llame Lina y ya como ya creé como este mundo, pues ya se embalo, ya se llama Lina, pues ya no se puede llamar de otra manera, pero es como si no fuera yo, pues ya no, para la gente que me conoce sí, le parece raro porque, claro, pues es como, marica, yo te conozco a vos y hablas de tu mamá y de tu apartamento y como que creen que todo es verdad. Para la gente que me conoce es más difícil separar qué es realidad y qué es ficción que para la gente que no me conoce y simplemente se lee una novela de ficción y ya. En- hay- Hubiera sido muy fácil caer en, en la trampa de la autoayuda en la novela, porque hablas de esoterismo, hablas de brujería, pero eso no se nota, es la brujería, lo que se ve de afuera. Eh, ¿Tuviste que limar un poco? ¿Fue un trabajo de edición o te salió, ya querías contarlo así, salió así? Sí, salió así. Yo no, lo que más limé fue que el primer párrafo era otro. Y Sol, la editora de Tránsito, lo leyó y dijo, no, este primer párrafo sobra, porque el segundo párrafo es el primer párrafo. Yo, listo, lo seleccioné, lo voté y ya, pero la novela realmente, el proceso de la novela para mí fue interesante porque yo me acerqué a él como si fueran cuentos. Y como Okay. yo llevaba tanto rato pensándole, tenía un montón de apuntes en libretas y de cosas, y eso todo estaba como ahí en mi cabeza. Cuando yo me senté a escribir, salió relativamente rápido y salió así. O sea, de verdad yo tenía un papel al frente del escritorio con los capítulos, entonces yo iba chuleando, listo, terminé, check, el que sigue. Y entonces la fui escribiendo así en orden y como si cada capítulo fuera un cuento. Cada capítulo tiene casi una estructura de cuento, a pesar de que no son pues como autocontenidos. Eh, pero no fue como un asunto de, ay, no, aquí voy a cambiar eso. A mí no me sirve escribir así, yo soy muy impaciente. Entonces lo que salió fue, y si no, pues entonces no, y ya, pero no me voy a poner a... Y lo de la autoayuda es interesante porque, claro, ahora parte de todo el discurso esotérico y New Age gira en torno como a un cultivar el yo desde otras perspectivas espirituales y rituales, con todo el respeto, hay unas que me parecen bien, otras que me parecen, pues, como unos culebreros, hay una gente que sí vende mucho humo, pues, pero yo no quería precisamente que la brujería en la novela fuera buena, por eso a mí me parece muy importante el personaje de Soledad,
Y por eso Lina tampoco es un personaje como de armas tomar, como fue pucha, entonces ella va ahora con estos poderes a salvar al mundo. No, pues es que los poderes, o sea, ellas igual tienen problemas, igual el papá se murió por más poderes que tengan. Entonces, a la final los poderes les sirven como para lidiar con un duelo personal, a veces para vengarse de gente un poco mierda, a veces para ayudar un poquito, como cuando Ana Gregoria ayuda a Soledad a tener una hija, ¿cierto? Como que los poderes no te hacen ya de repente un ser superior ni nada, sino que como una herramienta más. Y por eso quería también que no se sintieran como netamente buenos, porque no me interesa hacer esta asociación mujeres, naturaleza, cierto, como poder femenino misterioso en comparación, pues como en contraste con hombres, racionalidad, industrialización. A mí ese paralelo me parece muy fácil y muy plano, la verdad. Vos también estudiaste filosofía, ¿no? Desde, Pues sí, digamos que sí, no me sí, acuerdo de no, nada. está bien. No importa, pero digo, desde lo moral, a veces, como la filosofía como ciencia que te va dando lo moral de cada ciencia, ¿sí? Eh, ¿Qué sería lo moral de la brujería? Pero para vos, saliendo del libro, ¿no? Para vos como escritora, como persona. No, es que yo creo que la brujería es como lo digo en la novela, es como una herramienta, es como un Ok, machete. sí, Entonces es lo mismo que si no tuviera, o sea, no cambia el hecho de que sea brujería o que sea un machete o que sea el conocimiento científico, es en la posición moral tuya, no debería cambiar. ¿Sí, sí me entendés? sí, sí, Eso es sí. lo difícil. Hace poquito yo iba con un taxista y el taxista se encontró una billetera en la calle. Entonces me estaba mostrando que tenía un American Express y el taxista estaba todo contento. Y me dijo, es que y ojalá tenga plata, que es lo que necesitamos. Y yo le dije, pero usted va a devolver la billetera, porque como es de horrible tener que hacer otra vez todas las vueltas para sacar la cédula, para sacar la licencia de conducir, o sea, ay no. Y me dijo, es que, uy, no, claro, yo la voy a devolver, sino que usted sabe que uno a veces se le daña el corazón. Me dijo así. Y yo siento que a veces lo que pasa con la brujería, si la gente cree en ella, igual que pasa con el poder político o un arma, a la gente se le daña el corazón a veces, entonces es como, estás en nosotros, pues. Yo creo que yo no la usaría para ganar dinero, pero yo creo que yo, por ejemplo, si tuviera poderes, sería más como Soledad, Bien. o sea, me Oh, vengaría de gente. muy bien, está perfecto. Osvaldo Soriano, él escribía de noche y cuando terminaba una novela, en esa época él, máquina de escribir, imprimía todos los manuscritos, lo dejaba sobre el escritorio. Y él tenía como un ritual para saber si esa novela se le iba a mandar al editor o no. Tenía sí o sí que el gato de él en ese momento acostarse sobre los manuscritos. Entonces, si el gato se acostaba, era la aprobación que él necesitaba para mandarle al editor. ¿Vos tenés algún tipo de cábala, ritual o algo? No, soy muy aburrida. No, mi único ritual es la libreta. Para mí la libreta es sagrada. Yo ando con la libreta para todo lado y escribo en ella todo el tiempo. Entonces creo que más que un ritual es un método. O sea, mi método es ese, es escribir en la libreta, estar pensando y ya en algún momento siento que como que ya, o sea, ya me mamé, ya me harté de estar pensando y ahí lo que hago es que me encierro y escribo. Por ejemplo, La mano que cura, me encerré, alquilé una cabañita y me fui 2 semanas para la montaña y allá vomité básicamente esa novela y ya dije, listo, esto fue lo que fue y si no es, entonces ya no vuelvo a escribir nada, pero creo que ese es mi único como ritual, como que se empieza como a cuajar una cosa dentro mío y en la libreta y cuando ya me empiezo a estorbar me encierro en algún lado y saco todo eso. La Pero novela el ya, resto, la novela no. ya la tenías prometida a la editorial o la terminaste, después la presentaste, porque me interesa el proceso de corrección, porque decís que la vomitaste. Sí,
Sí, sí, yo la escribí para mí, que creo que es lo más liberador de todo, Sí, no tener nadie esperando nada. Y ya luego tuve la oportunidad de presentarla en Tránsito, a ellas les gustó y la verdad yo me siento bien con el trabajo editorial, me sentí como muy entendida. Creo que eso, sobre todo para mí eso es importante porque me da susto, pues estas viejas en España de pronto no les va a gustar, no van a entender nada o van a querer que yo cambie algo y fueron muy respetuosas del lenguaje, de las decisiones, o sea, fue más un proceso de edición como de limpiar el texto, más que otra cosa, o sea, como de palabras repetidas, hay algunas cacofonías incómodas, ve, esta frase podría estar reformadita para que se entienda mejor. Ese tipo de mirada editorial que es muy importante porque uno por más que lea y lea, como ya uno conoce eso, lo tiene tan cerquita, no lo ve, fue el proceso con ellas. Y en ese sentido, lo que te digo, como que siento que no se me metieron con lo que era vital para mí y la novela está, o sea, por eso te decía ahora, yo no descarté nada, yo no motilé nada, o sea, lo que yo escribí es lo que ustedes leyeron con correcciones pues como al texto, eh, pero a mí me cuesta mucho esa parte como de no, entonces quitemos este capítulo entero y entonces yo reescribo esta, no, si yo ya escribí, ya, ya como que, ay, no, ya, qué pereza. Hagamos un ejercicio. A ver, si vos fueras librera y Hmm. entro yo y te digo, mirá, uy, mirá este libro, La mano que cura. ¿Qué tal? ¿Cómo me lo recomendás? Ese ejercicio es súper difícil, porque, y yo no he Sí. podido. Yo tengo una amiga que hace cine, y entonces la gente que hace cine es muy buena resumiendo muy bien como su historia, porque tienen que hacer muchos speech, ¿cierto? Para vender sus cosas. Parce, y mi amiga me hizo un pitch de la novela, que yo, es como, ¿por qué no lo escribí? Porque ella lo hizo increíble, eso suena increíble cuando ella cuenta la novela. Y yo no he podido. Yo es como, no, ya son como unas brujas de Antioquia. Y como que el duelo. eh, ay, gracias. Chao, Sandra. Chao. Entonces, la verdad, tengo que practicar eso. La verdad, tengo como que, porque me han preguntado, bueno, entonces, ¿de qué se trata la novela? Y yo, como de unas generaciones de mujeres, pero el duelo, pero en realidad no. Y me empantano yo sola hablando de la novela. Cuando tenga el pitch, se los mando. Dale, porque dale, así lo pongo en la librería, ¿eh? Mm, Necesito lograr. ¿Y cómo sos como lectora? Yo, ¿como de qué? De ordenada, Como desordenada. lectora, lees, agarrás un libro, lo empezás y lo terminás, lees varios libros a la vez, vas Sí, saltando, si no te todo, gustan lo dejás, escribís los todo, libros, todo. todo, todo. O sea, yo rayo libros, em, tiendo a querer terminar un libro, pero hace muchos años hice las paces con que pues hay cosas que no, o sea, yo no he matado a ningún cura como pasar sometiéndome a tremenda penitencia, entonces las dejo. Soy muy fetichista de los libros, entonces me he tenido que calmar porque a veces, por ejemplo, cuando las 2 veces que he ido a Argentina, yo no sé cómo me he devuelto con esa maleta llena de libros, más todo lo que había llevado. Pues cierto, como que ir a librerías es un plan que me encanta, vamos a una librería a ver libros, pero también, por ejemplo, regalo muchos libros cuando ya digo como, bueno, leí, pasó la vida, los dono, los regalo. Sí, sí, leo varios libros, pero diferentes. Por ejemplo, un ensayo y una novela. Eso sí puedo hacerlo. Si no, ya me pierdo demasiado pero lo que sí me pasa ahora, como digamos, como esta línea que ya escribe como formalmente, digamos, es que las lecturas están también muy afectadas por lo que está escribiendo. Y si estoy escribiendo mucho, leo poco, porque siento que como que me distraigo. Entonces, y me pongo como en otro tono y no, entonces, en este momento, por ejemplo, ando leyendo poquito, la verdad, porque ando como dándole vueltas a una historia y tal vez lo que leo tiene que ver con eso, entonces ahí se marcan unos pequeños caminos lectores y luego otra vez vuelvo como a leer y de todo, pues un poco como lo que me vaya encontrando. ¿Alguno de los chicos quiere hacerle una pregunta a Lina?
aprovechen ahora o callen para siempre. Están todos muy callados. Lina, muchas gracias por Hola. esta hora que nos regalaste. Fue hermoso No, escucharte, fue muchas hermoso leerte. gracias. Y la verdad que ahora te quiero leer como cuentista. Ya te leí como novelista, te quiero leer como cuentista. Esperemos que pronto lleguen libros tuyos. Sí, vamos a ver. Muchas gracias por la invitación y por la conversada. Estuvo muy chévere. Gracias. Espero que lo hayas Bueno, pasado bien. Perdón, sí. eso quería preguntar justamente No, ya está, Horacio, fue tarde. Pero si hay alguna novedad respecto a la publicación de los cuentos, de los 2 libros de cuentos acá en Argentina. No, la verdad, no. O sea, me gustaría mucho encontrar una editorial con la que sacar los libros o, por ejemplo, un mashup, pues como los 2 libros en uno, pues no sé. Pero no, la verdad, no. Vamos lo a vamos ver a llamar primero con la novela qué pasa y luego vamos viendo. lo vamos a llamar a Juan Casamayor, amigo de la casa, que tiene la editorial Página de Espuma de Cuentos, y que te Sí. publique. Vea, pues, sí. Sería muy lindo estar en Vainas de Espuma. Sí, Uf. linda editorial. Mm, Tienen grandes escritores. sí. Sí. Pero bueno, ahí vamos viendo, ojalá. 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 Vamos a hacer lobby con Juan. Lina, Bueno, muchísimas gracias. que estén muy bien, pues. Nos vemos. Chao y Chao, gracias. chao.